Escucha, viajero, tú que has cruzado montañas, pantanos y valles polvorientos buscando verdades entre las sombras del tiempo. Detente un instante, y escucha este antiguo relato que rara vez se pronuncia en voz alta, pues carga con la tristeza de quienes fueron olvidados, o temidos sin razón. Hubo una época, muy atrás en los años donde los reinos aún se batían por orgullo y religión, donde las profecías dictaban el destino de los hombres y las mujeres. En esa era, nació una niña distinta. Su cabello era blanco como la luna llena en invierno, y sus ojos brillaban como el hielo bajo la luz del sol. Apenas respiró por primera vez, los hombres de fe ya murmuraban entre sí, temerosos. Decían que ella traería el fin de la humanidad. Así, siendo apenas una criatura indefensa, fue encerrada. No en una cuna, no en una cama, sino en una celda de hierro, alejada del mundo, custodiada día y noche como si fuera una bestia salvaje. Nunca conoció el roce amable, la palabra dulce, ni el calor de una madre. Ven, acércate al fuego. Que te contaré capítulo por capítulo lo que el mundo quiso enterrar bajo cadenas, mentiras y siglos de silencio. Capítulo 1. El nacimiento de la marcada. Fue en una noche sin estrellas cuando los primeros gritos rompieron el silencio del castillo de Elbor. El viento arrastraba el aullido de los lobos y los rezos temblorosos de las parteras. En la torre más alta, tras gruesas cortinas de terciopelo y candelabros temblorosos, una mujer noble daba a luz. La reina había tenido 3 partos fallidos. Los clérigos ya no creían posible un heredero. Pero esa noche, contra toda esperanza, nació una niña, silenciosa y despierta. Cuando el paño fue apartado de su rostro, el murmullo se congeló. ¿Qué es esto?, susurró una de las sirvientas, con la voz temblorosa. El cabello de la niña no era rubio ni oscuro como el del linaje real. Era blanco, níveo, como si el invierno hubiera nevado sobre su cabeza. Sus ojos, grandes y grises, observaban sin pestañear. La partera dejó caer el paño y retrocedió, cruzando el pecho. La marcada, la profecía. Las campanas del templo más cercano comenzaron a sonar poco después. El alto sacerdote fue llamado de inmediato, acompañado por escribas y soldados. Nadie celebró su nacimiento. Nadie dio gracias por su vida. El sacerdote la miró por largos minutos en silencio, y luego dictó su veredicto. Esta niña no debe crecer entre hombres. Su cabello anuncia el fin de los reinos. Es la señal. La jaula debe cerrarse antes de que despierte el mal. No hubo juicio. No hubo piedad. Al amanecer, la niña fue llevada en secreto a una torre de piedra, lejos del castillo, sin ventanas ni nombre. Nadie supo jamás su verdadero rostro, ni su voz. Solo algunos guardias sabían de su existencia, y ni ellos se atrevían a mirarla por mucho tiempo. Creció en silencio, con el crujir de las ratas como única compañía, y las visitas de un viejo guardia que dejaba el plato de comida junto a la reja sin dirigirle palabra alguna. Cada noche, ella escuchaba las oraciones de los monjes, las campanas lejanas del templo, y lloraba sin comprender. ¿Qué pecado podía tener una criatura que aún no había vivido? A los 7 años, talló con una cuchara oxidada su primer mensaje en la piedra. ¿Por qué me odian? Los años pasaron, y la jaula se hizo su mundo. Los libros le fueron negados. Las canciones eran un eco distante que a veces se colaba entre los muros. Nadie le dio nombre. Nadie le habló de amor, de esperanza o de futuro. Pero no era estúpida. Observaba. Aprendía. Y el dolor se volvió su única maestra. Un día, al cumplir 12 inviernos, un nuevo guardia la miró a los ojos por un segundo más de lo permitido. Se dice que tuvo pesadillas durante semanas. Se decía que ver a la marcada traía mala suerte. Maldiciones. Visiones. Pero la niña no dijo nada. Solo se aferró a su silencio, y a su rabia. Con cada día, su odio crecía, como las raíces de un árbol olvidado. No contra sí misma, no. Contra aquellos que la encerraron. Contra aquellos que la llamaron monstruo antes de que pudiera hablar. Contra el mundo que la juzgó sin conocerla. Y en su pecho, aún sin saberlo, comenzaba a latir algo más. Algo antiguo. Algo dormido. Un temblor. Un susurro que solo ella podía oír, muy dentro de su sangre. Una promesa. Capítulo 2. Cuando las llamas alcanzaron la torre. Durante años,
El mundo allá afuera cambió sin que ella lo supiera. Los reinos caían y se alzaban como olas sobre un mar hambriento. Las alianzas se rompían, y los clérigos, cada vez más desesperados por mantener su poder, pronunciaban oraciones con labios agrietados por el miedo. En las tierras del norte, donde la nieve devoraba pueblos enteros, un ejército se levantó contra el dominio de la Iglesia. Hombres y mujeres vestidos con pieles ennegrecidas, espadas oxidadas y ojos sin fe, se unieron bajo una sola bandera, la del Cuervo Negro, símbolo del fin de los imperios. Pocos creyeron que llegarían tan lejos. Menos aún imaginaron que pondrían sitio al mismísimo reino del Bor. Pero las murallas no detuvieron su avance. En cuestión de días, los campos se tornaron barro, las torres se incendiaron, y los estandartes reales cayeron uno por uno. Allá arriba, en la torre olvidada, la niña no sabía nada de aquello. Solo percibía que los pasos de los guardias eran más erráticos, menos frecuentes. Que el plato con pan duro tardaba más en llegar, y que algunos gritos lejanos no eran rezos, sino lamentos. Fue en una noche especialmente oscura cuando el viento trajo hasta su celda un olor que nunca antes había sentido, humo. No el humo del incienso sagrado, ni de las antorchas húmedas, era el humo de los tejados ardiendo, de la sangre derramada, de los templos colapsando. Entonces lo supo. No con palabras, sino con la certeza que da el instinto, el castillo estaba cayendo. ¿Hoy? Susurró en voz baja, apoyando la frente contra los barrotes. ¿Es hoy? Nadie respondió. Horas después, los pasos apresurados de los soldados resonaron en la escalera de piedra. No eran los habituales. No eran los suyos. Eran ruidosos, desordenados, como un tropel de animales confundidos. La puerta de la torre se abrió de golpe. Entraron 5 hombres armados. No llevaban los emblemas del reino. Tenían las ropas manchadas de barro y ceniza. Sus ojos, al verla, se abrieron como si contemplaran una criatura salida de un sueño febril. ¿Qué es eso?, murmuró uno. ¿Una niña? ¿Está viva? ¿Es la marcada? ¿La del cabello de luna? La jaula seguía cerrada. El candado oxidado, intacto. Ninguno se atrevía a tocarlo. Pero uno, más joven que el resto, dio un paso al frente. No importa quién sea. No dejaremos a una criatura morir aquí dentro. Golpeó el candado con la empuñadura de su espada. 1, 2, 3 veces. Hasta que el hierro cedió. Ella no se movió. La puerta de su jaula se abrió por primera vez en 15 años. El muchacho se acercó, tendiéndole la mano. Tenía el rostro salpicado de sangre, pero sus ojos eran sinceros. Ven. Te sacaremos de aquí. Ella lo observó largamente. Su cuerpo flaco, cubierto de harapos, temblaba más por la emoción que por el frío. El aire libre le acariciaba el rostro por primera vez. Olía a ceniza y a libertad. Tomó su mano. Salieron juntos de la torre, bajando por escaleras que ya no recordaban su nombre. Los muros temblaban. Afuera, el cielo estaba rojo. Humo y fuego ondeaban como estandartes de una nueva era. La llevaron hasta una carreta de hierro tirada por caballos de guerra. Allí, entre restos de botín y mantas sucias, la encerraron de nuevo. No por crueldad, sino por protección. Decían que no sabían qué era, ni qué haría. Algunos la llamaban la reliquia. Otros, la bruja de nieve. Pero todos sabían que no podían dejarla atrás. Te llevaremos al sur. El nuevo reino sabrá qué hacer contigo, dijo uno de los jinetes, sin mirarla. Ella no respondió. Durante días, la carreta avanzó entre caminos rotos, aldeas calcinadas y campos cubiertos de cadáveres. No hablaba. No comía. Solo observaba, en silencio, el mundo que por fin se le revelaba, y no hallaba en él consuelo alguno. Una noche, el cielo se tornó negro como tinta. El bosque se cerró a su alrededor, y el barro comenzó a brotar de la tierra como si el suelo sangrara. Los caballos relincharon con fuerza. Los soldados gritaron. Uno cayó. Luego otro. El barro se tragaba sus piernas. El suelo se abría, devorando los cascos, las ruedas, los cuerpos. Pero la carreta que llevaba a la niña, no se hundía. Ella, sentada en su celda de hierro, veía a los soldados desaparecer en el lodo, uno por uno, sin entender. O quizás sí.
Quizás lo comprendía mejor que nadie. Entonces, desde el bosque, llegaron ellas. Mujeres de cabello blanco como la nieve. Pies descalzos, ojos antiguos. No hablaban. No gritaban. Solo caminaban, como si la tierra les obedeciera. Una de ellas, la más alta, se acercó a la celda y susurró. Al fin te encontramos. La cerradura se abrió sola. Las cadenas cayeron sin tocarse. Y la niña, por primera vez, cruzó los barrotes sin que nadie la forzara. ¿Quiénes son?, preguntó con voz quebrada. La mujer la miró con ternura. Hermanas. Brujas. Las que sobrevivimos. Le tendió un manto negro como la noche. Ven, hija de la luna. Te llevaremos a casa. Y la niña, aún temblorosa, dio el primer paso fuera de la jaula, hacia el bosque que la esperaba. Capítulo 3. El bosque de los susurros. El bosque al que fue llevada no aparecía en los mapas. No tenía nombre, ni estandarte, ni caminos marcados. Era un lugar vivo, antiguo, anterior incluso a los reinos, a las espadas y a los dioses. Sus árboles eran tan altos que ocultaban el cielo, y sus raíces, gruesas como brazos de gigante, parecían abrazar la tierra para que no se desmoronara. Las mujeres de cabello blanco no hablaban mucho. Caminaban en silencio, guiándola entre la maleza como si el bosque mismo las protegiera del mundo exterior. Los animales no huían de ellas. Pájaros, zorros y ciervos cruzaban su paso sin temor, como si ya las conocieran. Ella no preguntaba. Su corazón aún latía con la desconfianza de quien ha vivido toda su vida entre barrotes. Pero algo en esas mujeres, en sus gestos suaves y en sus ojos sin juicio, le hablaba sin palabras. Tras horas de andar, llegaron a un claro oculto por enredaderas espesas. Allí, entre árboles centenarios y estanques de agua quieta, se alzaban cabañas tejidas con ramas, huesos y piel. No eran casas como las de los hombres. Eran extensiones del mismo bosque, respiraban con él. Aquí vivirás, dijo una de las mujeres, abriendo la puerta de una cabaña pequeña, cubierta de musgo. Aquí empezarás de nuevo. Ella no respondió. No supo cómo hacerlo. Su voz, dormida por años, apenas era un murmullo quebrado. Solo asintió y dio un paso tímido hacia el interior. Por primera vez en su vida, no había barrotes. No había cadenas. No había ojos llenos de miedo o desprecio. Solo una cama blanda hecha de hojas secas y piel de ciervo. Un cuenco con sopa humeante. Una ventana por donde entraba la luna. Se sentó en el suelo y comenzó a llorar. No por tristeza, ni por rabia. Lloró por algo que no entendía del todo. Por el roce de la madera contra su piel. Por el calor del fuego. Por la risa lejana de las otras brujas alrededor del fuego. Una de ellas, la más anciana, se sentó junto a ella. No dijo nada. Solo le acarició el cabello, y luego le tendió un pequeño espejo de cobre. Ella lo tomó con manos temblorosas. No recordaba cuándo fue la última vez que vio su reflejo. Tal vez nunca. Y al mirarse, no reconoció a la criatura que había vivido en aquella celda. El rostro estaba sucio, pero hermoso. Sus ojos, grises como la ceniza, tenían una profundidad triste pero firme. Su cabello, blanco como la escarcha, caía libre sobre sus hombros. Eres una de nosotras, dijo la anciana con voz grave. Tu nacimiento fue una señal, no de destrucción, sino de renacimiento. Ella frunció el ceño. La profecía. Una mentira. Un invento de los hombres para justificar su miedo. El templo sabía que las niñas como tú nacían cuando el poder ancestral volvía a despertar. Y eso no les convenía. Otra mujer se acercó, dejando a sus pies un cuenco de barro. No podían matarte. Eras muy pequeña. Habría traído vergüenza sobre sus nombres. Así que decidieron encerrarte, esperar a que crecieras, y entonces deshacerse de ti en la sombra. La niña bajó la mirada. Durante años, había creído que su existencia era un error, una maldición. Ahora, las palabras que escuchaba sembraban una nueva duda, ¿y si nunca fue un castigo? ¿Qué soy entonces? Susurró. La anciana sonrió. Eres lo que el mundo olvidó. La sangre de la luna corre por tus venas. Bruja, sí. Pero también hija del bosque, de los vientos, de las aguas que murmuran secretos.
Tienes un don que ni siquiera comprendes aún. Los días siguientes pasaron lentos, pero dulces. Aprendió a caminar descalza sin temerle al suelo. A dormir sin cadenas. A comer sin mirar por encima del hombro. Las brujas comenzaron a enseñarle sus artes. No hechizos de cuento, ni ilusiones baratas. Le enseñaron a escuchar el canto de los árboles, a interpretar los sueños de las aves, a leer los hilos del destino en las hojas caídas. El mundo cree que la magia es fuego y destrucción, decía una de ellas. Pero la verdadera magia es escuchar. Comprender. Sentir. Ella observaba, aprendía. No con libros, sino con el alma. Poco a poco, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Las cicatrices internas no desaparecieron, pero dejaron de sangrar. A veces, mientras recolectaba hongos o trenzaba hierbas junto al arroyo, se preguntaba qué habría sido de los hombres que la liberaron. Si sabrían que ella seguía viva. Si la recordarían como un objeto extraño o como una niña que una vez miraron a los ojos. Pero no se atrevía a añorar el mundo exterior. Porque, por primera vez, tenía algo parecido a un hogar. Una tarde, la anciana la llevó a un árbol hueco en el centro del claro. Allí, bajo una luna que parecía más cercana que nunca, la hizo sentarse frente a un cuenco de agua cristalina. Mira, le dijo. Mira más allá del reflejo. Ella obedeció. Y en el agua vio cosas que no comprendía, guerras futuras, un cielo rojo, un trono vacío, su propia figura de pie ante una ciudad en ruinas. Y, detrás de todo, una sombra. Eso es lo que temieron, dijo la anciana con voz apagada. No lo que eres, sino lo que podrías llegar a ser. Ella levantó la vista, sin miedo. ¿Y puedo evitarlo? La anciana asintió. Puedes. Porque el destino no es una celda, ni una cadena. El destino, se elige. Y fue allí, esa noche, bajo el susurro de las ramas y la mirada plateada de la luna, cuando por primera vez en su vida, la niña se sintió libre. Capítulo 4. La sangre que despierta. El bosque tenía su propia lengua. No hecha de palabras, sino de crujidos, de vientos entre ramas, de insectos que danzaban con la niebla y de raíces que murmuraban bajo tierra. Era un idioma antiguo, más viejo que los reinos, más honesto que los rezos humanos. Y la niña, por primera vez, comenzó a entenderlo. Pasaban los días y las estaciones se mezclaban sin prisa. No había relojes ni campanas, solo la luna, que marcaba con su forma creciente y menguante el tiempo de aprender. Las brujas no enseñaban como los hombres. No imponían, no repetían. Dejaban que la tierra hablara, y ella, poco a poco, escuchaba. Primero aprendió a sentir el movimiento del agua debajo de sus pies. Luego, a percibir los hilos invisibles que unían los pensamientos con los actos. Más tarde, aprendió a tocar las heridas del cuerpo y del alma, no con medicinas, sino con canciones olvidadas, melodías que tejían alivio. Un día, la anciana le entregó una daga de piedra negra. No para herir, sino para cortar aquello que no se ve. Esta no es un arma, dijo, posándola sobre su palma. Es un espejo. Si la usas, verás lo que vive en ti. La niña la sostuvo con ambas manos. Era liviana, pero ardía al tacto. Como si la reconociera. Como si supiera que, por fin, había regresado a su dueña. ¿Qué hay en mí?, preguntó, temerosa. Dolor, respondió la anciana. Pero también poder. Esa noche, bajo un círculo de piedras antiguas, le enseñaron a invocar su propio reflejo interior. Las otras brujas cantaban, tejían fuego con las manos, invocaban el viento sin moverse. Ella se sentó en el centro, la daga sobre sus rodillas, los ojos cerrados. Y entonces lo sintió. Un río oscuro fluyendo dentro de su pecho. No era maldad. Era rabia. Era amor marchito. Era todo el dolor que había cargado desde la cuna, comprimido y latente. Sus lágrimas brotaron solas, no por tristeza, sino porque aquello era demasiado real. Vio rostros. Vio a los guardias que la encerraron. A los sacerdotes que pronunciaron su sentencia sin conocer su nombre. Vio la torre, el barro, el pan duro. Vio su jaula desde afuera, y luego desde dentro. Y en lo más profundo de ese río, vio algo más. Una luz. Pequeña. Frágil. Pero viva.
Se levantó del círculo con las piernas temblorosas. Nadie la sostuvo. Nadie aplaudió. Solo la miraron con respeto silencioso. Ella ya no era un aprendiz. Había despertado. Al día siguiente, el bosque la llamó. Mientras recolectaba raíces junto a un arroyo helado, sintió un susurro. No uno cualquiera. Uno que solo ella podía oír. No venía del aire ni del agua. Venía de la tierra. Del subsuelo. Siguió el murmullo, avanzando entre ramas que se apartaban a su paso. Atravesó helechos, cruzó piedras cubiertas de líquenes, hasta que llegó a un claro donde nada crecía. Allí, una grieta profunda se abría como una herida en la tierra. Se asomó. No vio fondo. Solo oscuridad. Y desde esa oscuridad, algo la llamó por su nombre. Pero, ella no tenía nombre. O eso había creído. Innara, susurró una voz femenina, vieja como el mundo. Retrocedió un paso. El viento se agitó, como si el bosque mismo temiera ese nombre. ¿Quién eres?, preguntó al vacío. La grieta respondió con un solo eco, Innara. Corrió de regreso al círculo de brujas. La anciana la aguardaba, como si supiera lo que había pasado. Lo escuchaste, ¿verdad? Ella asintió, aún temblando. Me llamó, con un nombre. Ese es el verdadero. El que te robaron al encerrarte. Antes de las cadenas, antes de los rezos, tú ya tenías un nombre. Naciste bajo la luna nueva, hija del linaje antiguo. Una bruja entre brujas. Una heredera. ¿Heredera de qué? La anciana bajó la mirada. De un poder que no todos comprenden. Y de una elección que solo tú podrás tomar. Las noches se volvieron más pesadas. Los sueños, más vívidos. A veces veía ciudades quemadas, templos en ruinas, niños llorando bajo cielo sin luna. Otras veces, se veía a sí misma rodeada de fuego, caminando sola entre cenizas. Temía estar destinada a cumplir la profecía que la marcó desde el nacimiento. Una de las brujas más jóvenes, de nombre Kaelit, le tomó la mano una noche junto al fuego. La profecía no te define. Fue escrita por hombres que temían perder su trono. Pero si está escrita. El destino no es piedra. Es barro. Se moldea con lo que hacemos. Innara, por primera vez, repitió su nombre en voz alta. Innara. No sonó tembloroso. No fue un susurro. Fue una afirmación. Se sintió como una puerta abriéndose por dentro. Ya no era la niña. Ya no era la marcada. Era Innara. Esa misma noche, la anciana le entregó una capa gris con bordes bordados en plata. Hoy dejas de ser aprendiz. Ya no aprenderás a ser libre. Ahora aprenderás a decidir. ¿Decidir qué? La anciana la miró con ojos cargados de siglos. ¿Qué hacer con el mundo que te encerró, y qué hacer con el poder que corre por tu sangre? Innara miró sus manos. Ya no temblaban. El bosque guardaba silencio. La noche, expectante. Porque algo había cambiado. La bruja había despertado. Capítulo 5. El emisario del pasado. El bosque llevaba semanas en calma, como si respirara hondo antes de hablar. Las hojas apenas crujían, los arroyos fluían en silencio y las aves se quedaban mudas en lo alto de las ramas. Innara lo notaba. Algo se avecinaba. Lo sentía en la piel, en el pulso de la tierra bajo sus pies, en las miradas sutiles de las demás brujas cuando pasaban cerca de ella. Había entrenado sin descanso. Sus manos dominaban ya los cantos que sanaban heridas, los susurros que hacían germinar las semillas dormidas, los conjuros que revelaban lo oculto bajo el rostro de los hombres. No tenía ya miedo a su reflejo. Lo había aceptado. Lo había reclamado. Pero había algo que no había aprendido aún, qué hacer cuando el pasado llama a tu puerta. El sonido de un cuerno de guerra quebró el amanecer. No era un llamado del bosque. No era un canto de aves. Era un grito de acero desde más allá de los árboles. Las brujas se miraron entre sí, abandonando sus tareas. Algunas se ocultaron en las sombras del bosque. Otras afilaron dagas de piedra y madera, pero no como quien se prepara para luchar, sino como quien respeta una vieja amenaza. Innara observaba desde lo alto de una rama retorcida. Su capa gris flotaba con el viento. En su cintura, colgaba la daga de piedra negra que ahora sentía como una extensión de su propio brazo.
No corras, dijo la anciana detrás de ella. El que viene no trae espada, trae palabras. Innara bajó de la rama en silencio. Un grupo de jinetes avanzó por el sendero. No eran soldados del reino del Bor, ya extinto. Tampoco portaban la bandera del Cuervo Negro, aquel ejército que la había liberado. Estos hombres vestían con colores apagados, con armaduras sucias pero cuidadas. En el centro, un caballo blanco llevaba a un hombre cubierto con una capa púrpura. Su rostro era enjuto, viejo, curtido por la diplomacia y el polvo de caminos olvidados. Deteneos, ordenó, alzando una mano. Las brujas se quedaron inmóviles. No temían. Solo observaban. No buscamos guerra. Venimos con respeto. La anciana dio un paso al frente, su bastón clavado con firmeza en la tierra. Entonces hablad, y rápido. Este bosque no tiene paciencia para los emisarios. El hombre desmontó con cuidado. Miró a su alrededor, incómodo, como si supiera que 1000 ojos invisibles lo observaban. Traigo noticias del sur. De los reinos que se alzaron tras la caída de El Bor. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotras? Preguntó otra bruja, con desdén. El hombre tragó saliva. Una sombra ha empezado a extenderse. Pueblos enteros desaparecen. Las cosechas mueren sin explicación. Hay quien habla de una maldición, de una figura de cabello blanco, de una profecía que vuelve a despertarse. Innara sintió un escalofrío. Dicen que la niña escapó. Que la criatura del fin vive entre brujas. Y que la única forma de salvar el mundo es hallarla. La anciana sonrió con amargura. ¿Y qué esperas encontrar aquí? ¿A una niña en una jaula? Esa criatura ya no existe. Lo sé. El emisario se giró lentamente hacia Innara. He venido a verla. A hablar con ella. Innara no se movió. Pero el bosque la empujó suavemente hacia adelante, como si le dijera que el momento había llegado. Caminó hasta quedar frente al hombre. Él la miró de arriba abajo, no con desprecio, sino con una mezcla de temor y asombro. ¿Eres tú? Soy Innara, dijo ella, sin vacilar. El hombre inclinó la cabeza. Mi reina, la reina de Lizara, desea verte. No para juzgarte. No para encerrarte. Sino para ofrecerte una tregua. Una posibilidad de redención. Si eres quien dicen, si de verdad puedes traer el fin, tal vez también puedas evitarlo. La palabra redención le repugnó. Como si fuera culpable de algo. ¿Y si no quiero? Entonces el mundo decidirá por ti. Y el miedo volverá a decidir tu destino. Hubo un silencio largo. El viento agitó las hojas. Las aves seguían calladas. La anciana habló por última vez. Puedes quedarte, Innara. Este bosque será siempre tu refugio. Pero si vas con ellos, ya no regresarás siendo la misma. Lo sé. ¿Estás lista para decidir? Ella bajó la mirada hacia sus manos. Recordó el frío de la jaula. El olor del barro húmedo. El rostro del primer guardia que la miró con miedo. Recordó la paz que encontró aquí. El canto de las brujas. El nombre que le devolvieron. Y también, recordó el cuenco de agua donde vio un mundo en ruinas. Y su silueta entre las cenizas. Volvió a alzar la vista. Si el mundo cree que puedo destruirlo, entonces también debo tener el poder de salvarlo. El emisario asintió, sin sonreír. Partiremos al amanecer. Innara se volvió hacia las brujas. Una por una la abrazaron. Sin llantos. Sin reproches. Con la firmeza de quienes saben que lo que se ama, también se deja ir. Esa noche, no durmió. Miró la luna durante horas, sentada junto al fuego, acariciando la daga de piedra. Y antes de que el sol asomara, se cubrió con su capa, recogió un puñado de tierra del claro, y cruzó la frontera del bosque por primera vez, no como prisionera, sino como dueña de su propio destino. Capítulo 6. El reino de mármol y sombras. Lizara era un reino antiguo, de torres altas y cúpulas relucientes, donde las estatuas miraban al pueblo con ojos vacíos y el mármol cubría la podredumbre. Desde lejos parecía un canto de civilización, un lugar donde la sabiduría había vencido a la guerra. Pero al acercarse, Innara sintió el veneno bajo las piedras, el temblor oculto bajo la elegancia. Los viajeros entraron por la puerta norte,
escoltados por soldados de armaduras relucientes pero rostros pálidos. La gente del mercado los observó desde la distancia. Algunos se persignaron al ver a la joven de cabello blanco. Otros murmuraron oraciones, como si su sola presencia fuese una plaga que pudiera colarse entre los puestos de frutas y telas. No los mires, susurró el emisario. El pueblo no entiende, y lo que no se entiende, se teme. Innara lo ignoró. Cruzaron puentes de piedra, callejones estrechos y plazas donde mendigos se escondían entre columnas. Por donde pasaba, los murmullos la seguían. ¿Es ella? La de la profecía. ¿Por qué la traen aquí? Al llegar al palacio, las puertas se abrieron con lentitud. 2 hileras de sirvientes y caballeros esperaban. La reina de Lizara, una mujer de rostro sereno y manos enjolladas, bajó los escalones de su trono con la gracia ensayada de los poderosos. Eres, distinta de lo que imaginé, dijo, acercándose. Esperaba a una bestia. Me encuentro con una joven que lleva los ojos llenos de siglos. Innara no respondió. Observó el rostro de la reina, y bajo la belleza y el perfume, vio algo más, miedo. No miedo a ella, sino a lo que representaba. A lo que no podía controlar. He oído historias, continuó la reina. Historias de destrucción, pero también de compasión. No sé cuál es cierta. Por eso te he traído. Para ver con mis propios ojos qué clase de criatura eres. No soy criatura, dijo Innara con voz firme. Soy persona. Algo que me negaron toda mi vida. Un silencio pesado se hizo en el salón. Entonces ven, dijo la reina finalmente. Siéntate conmigo. Hablemos como iguales. Durante días, Innara fue tratada como una invitada, pero no como una igual. La alimentaban con manjares, la vestían con ropas de seda, pero siempre había guardias en las puertas. Siempre había ojos tras los espejos. Nunca estaba sola. El palacio era una jaula más pulida que la anterior, pero jaula al fin. Le preguntaban por sus poderes, por el bosque, por las brujas. ¿Es cierto que puedes invocar fuego con el pensamiento? Decía uno de los sabios del consejo. ¿Y leer el futuro? Insistía otro. ¿Sabes qué ocurrirá con Lizara? ¿Caerá como el Bor? Innara no respondía. A cada pregunta, sentía como intentaban envolverla, usarla, convertirla en un talismán o una amenaza. Una noche, fue llevada a una sala donde los altos consejeros debatían sobre la guerra inminente. Un reino del este había comenzado a expandirse, arrasando aldeas, aniquilando todo lo que se interponía. Los ejércitos de Lizara estaban cansados, divididos. La reina temía un enfrentamiento directo. Con ella, podremos infundir temor, dijo uno de los generales, sin molestarse en mirarla directamente. Que la vean a su lado. Que creen que puede destruir ciudades con un gesto. ¿Y si no quiere? Preguntó otro, con tono más prudente. Entonces la obligaremos, respondió el primero. Como hicieron en el Bor. Innara los escuchó desde una esquina, invisible como el polvo, pero ardía por dentro. Aquella noche, subió al torreón más alto del palacio. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas lograba asomar. ¿Qué esperabas encontrar aquí? Preguntó una voz suave detrás de ella. Era la reina. ¿Paz? Dijo Innara sin girarse. Quizás solo verdad. Pero aquí solo encuentro miedo. El mismo que me encerró. El mismo que me usó. La reina suspiró. No todos los barrotes son de hierro, Innara. Algunos se forjan con promesas. Con deberes. Con nombres. ¿Y cuál es el tuyo? Reina. Madre. Sobreviviente. El mío fue, marcada. Monstruo. Fin del mundo. Se hizo el silencio. La reina se acercó un paso más. No tienes que ser lo que otros temen. Pero tampoco puedes huir de lo que eres. ¿Y qué soy? ¿Una herramienta? ¿Una excusa para evitar una guerra? Eres una grieta. Una herida abierta en el muro del orden. Pero las grietas también dejan entrar la luz. Innara la miró por fin. Y vio en la reina algo inesperado, cansancio. ¿Qué quieres de mí? Que el mundo te vea. Que tema menos, y comprenda más. Que sobrevivas. La madrugada siguiente, la reina organizó una ceremonia pública en la Plaza Mayor.
Quería mostrar al pueblo que Innara no era un monstruo. Que era una aliada. La joven bruja fue llevada en un carruaje abierto, flanqueada por caballeros. Miles de personas se reunieron, expectantes. Había silencio. Había tensión. Algunos tenían piedras escondidas entre las ropas. Otros, lágrimas. Cuando Innara bajó, la gente retrocedió. Incluso a la distancia, su presencia pesaba como un presagio. La reina habló con voz clara. Esta joven vivió encerrada por una mentira. Una profecía escrita por miedo. Hoy, les pido que la miren, como lo que es. Una persona. Una hija del bosque. Y quizás, una esperanza. Innara no tenía palabras. Solo alzó la mirada y buscó entre la multitud algo verdadero. Y allí lo vio. Un niño. De pie entre los adultos. No tenía miedo. Solo curiosidad. Ella le sonrió. Y el niño, le sonrió de vuelta. Entonces comprendió algo. No se trataba de convencer a los sabios, ni de apaciguar a los reyes. Se trataba de romper, uno a uno, los barrotes que aún quedaban en los corazones. Pero sabía que no todos sonreirían. Y que las sombras aún no habían mostrado todo su rostro. Capítulo 7. Lenguas de fuego y ceniza. Los días en Lizara transcurrían con una calma tensa. Como un hilo a punto de romperse, el silencio del reino estaba lleno de miradas esquivas, pasillos susurrantes y puertas que nunca se cerraban del todo. Tras la ceremonia pública, el pueblo dejó de lanzar piedras, pero no de murmurar. Algunos la llamaban la bruja salvadora, otros, el cuervo blanco. Pero el temor seguía anidando en cada rincón. La reina se mostraba serena ante su corte, pero cada noche su semblante palidecía un poco más. Se reunía en privado con los altos consejeros, a puertas cerradas, con escoltas dobles. Innara notaba la sombra que se alargaba entre los tronos de mármol, alguien tejía hilos oscuros bajo la tela del orden. Una noche, al caminar sola por los pasillos de la torre este, Innara escuchó voces apagadas tras una puerta entreabierta. Ella debe ser eliminada, Majestad, dijo una voz grave. No podemos arriesgarnos. Su sola presencia desestabiliza al pueblo. Las provincias murmuran, las iglesias claman. La profecía vuelve a circular. ¿Y qué propones? Respondió otra voz más fría, masculina. ¿Quemarla en la plaza? ¿Derramar sangre frente a los ojos del mundo? Si es necesario, sí. Las llamas calman el miedo, consejero. Las hogueras limpian las dudas. El silencio posterior fue más aterrador que las palabras. Innara retrocedió, su corazón retumbando en el pecho. No lloró. No tembló. Había vivido demasiado tiempo entre barrotes como para no reconocer el sonido de una celda que empieza a cerrarse. Esa noche no durmió. Volvió a mirar el cielo desde la torre, como tantas otras veces. Pero la luna estaba oculta. Solo nubes pesadas cubrían el firmamento. Sintió que el bosque, a lo lejos, respiraba con preocupación. Sintió que algo antiguo, despertaba. A la mañana siguiente, la reina la llamó con urgencia. Sus ojos estaban inyectados en rojo, sus manos temblaban levemente. Han quemado un poblado al norte del río Olren, dijo con la voz quebrada. Dicen que fue por precaución. Que una niña de cabello blanco vivía allí. Innara sintió que el mundo se detenía. ¿Una niña? Sí. Solo tenía 8 años. Y una mecha blanca. Nada más. Pero bastó. La rabia brotó como un rugido silente. ¿Y los responsables? Un grupo de inquisidores. Por orden del alto clero. Y tienen apoyo dentro de este palacio. ¿Sabías que esto podía pasar?, acusó Innara, no como reproche, sino como verdad. La reina asintió. Sabía que el miedo es más fuerte que la razón. Pero aún creía, en los nombres, en los pactos. Innara miró sus manos. No estaban manchadas, pero el recuerdo de la niña quemada pesaba en sus dedos. No puede seguir protegiéndome, Majestad. Esto ya no se trata solo de mí. Quieren sangre. Y no se detendrán hasta que la tengan. Esa noche, los pasillos se llenaron de sombras. Las antorchas eran más escasas. Los guardias más nerviosos. Innara sintió el cambio como se siente la presión antes de una tormenta. Una bruja del bosque, Kaelit,
logró colarse en el palacio, disfrazada de sirvienta. La encontró en la terraza norte y se abrazaron sin hablar. Luego, Caelid le entregó un pedazo de corteza grabada con un mensaje. Han empezado a buscar niñas con cabellos claros. Algunos pueblos ya arden. La profecía es ahora pretexto de purga. Debes decidir. Innara lo supo entonces. Las brujas estaban en peligro. No solo ella. No solo el reino. Todas. ¿Puedo huir?, preguntó. Sí, respondió Caelid. El bosque te recibirá. Siempre. Pero si huyes ahora, el fuego no se apagará. Solo crecerá más lejos. Innara cerró los ojos. Vio la torre de su infancia. Vio las cenizas de la aldea. Vio a la reina llorando frente al mapa del reino. Y vio algo más, su rostro reflejado en la superficie negra de la daga que aún llevaba. La noche siguiente, la reina convocó a una asamblea abierta en el gran salón. Todos los consejeros, nobles y altos clérigos estaban presentes. La tensión podía cortarse con un suspiro. Hablaré yo, dijo Innara. La reina asintió con gravedad. La joven bruja se paró frente a ellos, sin escoltas, sin cetro, sin oropel. Solo con su capa gris y la verdad en los labios. Ustedes me temen. Lo han hecho desde que nací. No por lo que hice, sino por lo que podrían imaginar que haría. Me encerraron por una frase escrita en un libro de piedra. Me vistieron con barrotes. Me dieron un nombre que no elegí. Y ahora, usan esa profecía para justificar asesinatos. Para limpiar pueblos con fuego. Para imponer orden con miedo. Los murmullos estallaron. Uno de los clérigos se levantó. Calla, bruja. No tienes derecho. Tengo todos los derechos. Rugió Innara, y por un instante, el viento atravesó la sala, apagando las antorchas. Un silencio de muerte. Ustedes querían una figura para su miedo. La han creado. Pero no la usaré para destruir. No seré la llama de su hoguera. No serviré a su terror. Su voz bajó, pero el eco aún vibraba en las columnas. Si siguen cazando brujas, yo seré su escudo. Y si insisten en ver el fin del mundo en mis ojos, entonces haré que lo vean. No como destrucción, sino como renacimiento. Esa noche, la reina le ofreció algo que nunca antes había tenido. Elección. Puedo darte un barco. Puedes irte. Puedes quedarte y luchar. Pero lo que elijas, marcará el futuro. Innara observó la ciudad desde lo alto del muro. No quiero destruir. Pero no permitiré que sigan matando a las mías. El mundo debe cambiar. Y si mi existencia es la grieta, entonces abriré el muro entero. La luna, por fin, asomó entre las nubes. Y el mármol del reino comenzó a resquebrajarse. Capítulo 8, donde despierta la tierra. El alba no trajo paz. Solo un cielo gris y un aire denso, como si el mundo contuviera el aliento antes del desastre. Innara partió antes de que el sol alcanzara las torres del palacio, vestida con su capa gris, la daga en el cinto y un hilo de determinación en el corazón. No huyó. Caminó. Porque volver al bosque no era escapar. Era regresar al lugar donde su historia verdaderamente comenzó. No miró atrás. Sabía que la ciudad de mármol pronto sería devorada por las llamas que ellos mismos habían encendido. El viaje fue silencioso. Los caminos estaban desiertos. Las aldeas que antes vendían pan y sal ahora eran ruinas chamuscadas, con huellas de caballos y estandartes rotos. En el aire flotaba el olor a ceniza y miedo. Cada tanto, encontraba señales talladas en árboles, triángulos invertidos, ramas cruzadas, símbolos que solo las brujas comprendían. Signos de advertencia. De muerte. Innara no lloró. El llanto había sido arrancado de ella desde niña. Pero en su pecho crecía algo más profundo, una tristeza antigua, que venía desde el fondo de la tierra, como un eco del mundo olvidado. Cuando por fin llegó al límite del bosque, el viento la recibió con un susurro familiar. No eran palabras. Era bienvenida. Era sangre reconociendo a sangre. Innara, dijeron las hojas. Hija del claro, murmuró la niebla. Las brujas ya la esperaban. Caelid fue la primera en abrazarla. Luego vinieron otras, viejas, jóvenes, algunas cojas, otras ciegas, todas con ojos que sabían mirar más allá de la carne.
El mundo se derrumba, dijo Innara. La anciana, sentada junto al fuego, asintió sin sorpresa. El mundo fue construido sobre mentiras. Es natural que se derrumbe. Vendrán aquí. El clero. Los soldados. Vendrán con cruces y espadas. Buscarán quemarnos como a las niñas del norte. Lo sabemos. ¿Y no haremos nada? Haremos lo que siempre hicimos, vivir. Pero esta vez, no en silencio. Esa noche, el bosque despertó. Las brujas comenzaron a convocar a las suyas. Enviaron aves y raíces, mensajes entre ramas y sueños. En pocos días, llegaron mujeres de todas partes. Algunas con los pies ensangrentados. Otras con niños a cuestas. Todas con el mismo fuego en los ojos. Eran más de las que Innara jamás imaginó. Y el bosque, al sentirlas, cambió. Las raíces comenzaron a moverse con voluntad propia. Los árboles torcieron sus copas hacia el cielo. El aire se volvió más espeso, cargado de una magia dormida que ahora despertaba como un animal herido. Esto no es una guerra, dijo la anciana, reunida con todas alrededor del círculo de piedras. No pelearemos por venganza. Pelearemos por existir. ¿Y si morimos? Preguntó una joven. Entonces moriremos de pie. Sin barrotes. Sin miedo. Con nombre propio. Innara dio un paso al frente. No quiero llevarlas a la muerte. Pero tampoco quiero ver más niñas ardiendo por palabras vacías. Ellos me llamaron fin del mundo. Yo digo que somos su renacer. No más sombras. No más esconderse. No más vivir entre ramas como si fuéramos errores. Hubo un murmullo. Un estremecimiento. Y en ese momento, el cielo tembló. La luna nueva trajo con ella un presentimiento. Los cuervos comenzaron a abandonar los campos. Las ardillas huyeron del follaje. Incluso los ríos cambiaron de curso, como si no quisieran ser testigos de lo que se avecinaba. Desde lo alto de una colina, Innara vio el humo. El ejército se acercaba. Portaban estandartes del clero. Antorchas. Jaulas vacías. Camiones de madera para hogueras ya construidas. Avanzaban con lentitud, pero con certeza. Como quien viene a cazar bestias. Innara bajó la mirada. Ella ya no era una bestia. Era raíz. Era viento. Era todo lo que temían, y también todo lo que ignoraban. Esa noche, las brujas se reunieron una última vez antes del alba. En el claro, rodeadas de piedras y fuego, tejieron un canto. No era un hechizo de ataque. Era una memoria. Una invocación al linaje. Innara se arrodilló en el centro del círculo. Las demás la rodearon. Cada una le entregó un fragmento de su historia, un cabello, una lágrima, una palabra. Hoy te convertimos en voz, dijo Kaelit. No para guiarnos. No para salvarnos. Sino para que el mundo por fin nos escuche. La anciana le colocó una corona hecha de ramas secas y huesos de animales. No era un símbolo de poder. Era de recuerdo. De lucha. De tierra. ¿Estás lista, hija del bosque? Innara alzó la mirada. Estoy lista. El amanecer siguiente sería el último antes de que el mundo volviera a cambiar. Las brujas no temían. No esta vez. Innara, al frente del claro, con la daga en la mano, el corazón firme y los ojos abiertos, no buscaba venganza. Solo verdad. Y si la verdad debía arder, entonces que el fuego comenzara por sus manos. Capítulo 9, donde el hierro encuentra raíz. Los pasos del ejército se sintieron mucho antes de que el primer estandarte cruzara los árboles. La tierra vibraba. Los insectos se ocultaban. Las aves habían huido días atrás. El bosque entero se tensaba, como si el tiempo contuviera el aliento. Innara estaba en el centro del claro, de pie, con la corona de ramas aún sobre su frente. A su alrededor, cientos de brujas formaban un círculo cerrado. No llevaban armaduras ni escudos. Llevaban cicatrices. Recuerdos. Y un poder que no venía del odio, sino de siglos de sobrevivencia. Hoy no pelearemos por venganza, repitió Innara, con voz firme. Hoy peleamos por existir. El murmullo del bosque respondió. Estamos contigo. Al amanecer, las primeras filas del ejército cruzaron los límites sagrados. Portaban cruces de hierro,
antorchas encendidas y libros gruesos con tapas de oro y sangre seca. A su frente marchaba un alto sacerdote con vestiduras rojas, escoltado por clérigos y soldados. «Brujas», gritó su voz podrida de dogma. «En nombre del único y verdadero, les damos esta última oportunidad. Salgan. Arrodíllense. Confiesen. O serán purificadas por el fuego». Las ramas temblaron. El cielo se nubló. Innara caminó hacia el borde del claro, sola. Cada paso suyo hizo crujir la tierra. «¿Purificadas?», dijo con tono calmo, casi con lástima. «¿Eso llaman ahora al miedo?». El sacerdote alzó su bastón. «Eres tú, la marcada. La del cabello blanco. El fin del mundo». Innara se quitó la corona y la arrojó al suelo. «No soy el fin. Ustedes lo son». El sacerdote hizo un gesto. Las antorchas se alzaron. El asalto comenzó. Los soldados corrieron entre los árboles como langostas, cortando ramas, quemando raíces. Pero el bosque no era solo madera. Era un cuerpo vivo. Era memoria. Por cada árbol que tocaban, una rama se cerraba sobre sus gargantas. Las raíces se alzaban, los arbustos los atrapaban como redes vivas. Los caminos se torcían, los musgos cegaban los ojos. Las brujas no usaban espadas. Cantaban. Cada nota era una orden. Cada sílaba, una llamada a la tierra. «En formación», gritaban los generales, «usen el fuego». Pero el fuego no obedecía. Las llamas se apagaban al tocar el suelo del bosque. El humo se enroscaba en los rostros de los soldados, nublándoles la vista. Innara caminaba entre ellos, intacta. A su paso, los hierros se oxidaban. Las lanzas se quebraban. Las palabras de los sacerdotes se volvían ecos sin fuerza. «Monstruo», le gritó uno de ellos, «tú causaste esto». «Yo solo respondí», respondió ella, y alzó la daga de piedra negra al cielo. Un trueno estalló sin nubes. El cielo tembló. El sacerdote, viendo cómo su ejército se desmoronaba, corrió hacia el centro del claro, donde las brujas lo esperaban. «Malditas. Brujas inmundas. Pagarán su herejía». Caelit dio un paso al frente. «Pagamos desde hace siglos. Con fuego. Con silencio. Con muerte. Ya basta. Dios nos lo exige». «Entonces, que tu Dios baje y lo reclame por sí mismo», dijo Innara, apareciendo tras él. El sacerdote intentó clavarle un cuchillo bendecido. Pero la hoja se detuvo en el aire, temblando, sin tocarla. Ella no se movió. Solo miró. Y él cayó de rodillas. «¿Qué eres?», susurró, temblando, «¿un demonio?». «Soy una niña que creció sin madre, sin nombre, sin sol», dijo Innara. «Soy la voz de las que quemaron. Soy el eco de cada niña que encerraron por miedo. No soy tu profecía». El sacerdote gimió. «Mátame, entonces». Ella bajó la mirada. «No. Ya no eres necesario». El suelo se abrió bajo sus pies. Y él desapareció. Sin gritos. Sin gloria. Solo el sonido de la tierra tragándose una mentira. La batalla duró poco más de una hora. Pero en ese breve lapso, siglos de dolor encontraron voz. Los sobrevivientes del ejército huyeron como ratas. Algunos dejaron caer sus armas. Otros, sus cruces. Las brujas no los persiguieron. Solo se quedaron en el claro, respirando el silencio que dejaron los hombres que quisieron callarlas. Innara cayó de rodillas. No por cansancio, sino por todo lo que no había podido salvar. Caelit la abrazó sin palabras. Las demás se acercaron. Una a una. La anciana habló con voz quebrada. «Ganamos, hija mía». «No hay victoria en la sangre», susurró Innara. «No. Pero hay vida». Esa noche, el bosque volvió a cantar. No como antes. No en silencio. Cantó con fuerza. Con viento. Con fuego que no quema. Con raíces que sanan. Innara, sentada en el centro del claro, observó el cielo. Ya no temía su nombre. Ya no temía el fin. Porque el fin, ya había ocurrido. Ahora comenzaba algo distinto. Un mundo donde las niñas de cabello blanco ya no serían encerradas. Un mundo donde la magia y la memoria tendrían voz.
Un mundo, que ella misma decidiría. Capítulo 10. La semilla y la ceniza. El bosque respiraba con lentitud, como si sanara de una larga enfermedad. Las hojas nuevas brotaban donde antes hubo fuego. Las raíces, que habían rugido como bestias para defender a las suyas, dormían bajo la tierra. La luna, en lo alto, parecía más cercana. Como una vieja amiga. Las brujas habían vuelto a sus clares y círculos, pero ya no eran las mismas. Ni escondidas, ni temerosas. Habían sido vistas. Habían sido escuchadas. Y en ese acto simple, habían arrancado siglos de cadenas invisibles. Inara se encontraba sola, en la cima del árbol más alto del bosque. Desde allí, podía ver más allá de las copas. Más allá de la niebla. Podía ver el reino de Lizara a lo lejos, cubierto aún por columnas de humo. Las palabras de Kaelit resonaban en su memoria. Las guerras terminan con fuego, pero los cambios comienzan con una semilla. Días después, la reina de Lizara envió una carta. No con sellos ni con mensajeros armados. Solo una hoja de pergamino enrollada en la pata de un cuervo blanco, el mismo que una vez espió a Innara desde las almenas del palacio. La carta decía: el trono está vacío. El clero ha huido, y los nobles se esconden. El pueblo no sabe qué creer. Si alguna vez el mundo necesitó una voz verdadera, es ahora. Si deseas volver, no habrá jaulas. No habrá cadenas. Solo tierra por sembrar. Pero si eliges quedarte donde perteneces, lo entenderé. Aún hay quien susurra que tú traes el fin. Yo elijo creer que tú eres el principio. Innara sostuvo la carta entre las manos durante horas. No por duda, sino porque sabía que toda elección verdadera duele. Podía quedarse. Allí, donde por fin tenía un hogar. Donde su nombre era respetado, donde los abrazos no eran falsos, donde el fuego no quemaba. Podía enseñar a las niñas nuevas. Podía construir un santuario, una escuela, un refugio para toda voz silenciada por siglos. Pero algo en ella, algo más profundo que su sangre, que su historia, que su magia, decía que eso no bastaba. No si el resto del mundo seguía funcionando igual. No si otras niñas como ella seguían naciendo y siendo encerradas, lejos de este bosque. No si la profecía, aún derrotada, podía resucitar en otras formas, en otras bocas. Kaelit lo comprendió antes de que ella hablara. ¿Vas a irte? Sí. No porque no ames este lugar, sino porque lo amo demasiado como para encerrarme en él. La anciana asintió. El mundo no está listo para ti, Innara. Entonces iré a prepararlo. Las brujas se reunieron por última vez en el claro, bajo la luna llena. No hubo ceremonia. No hubo lágrimas. Solo una bendición, dicha con una sola voz. Llévanos contigo, donde quiera que vayas. No como armas. No como escudo. Sino como semilla. Innara se marchó con una bolsa de hierbas, su daga de piedra negra, la capa gris y el corazón en paz. No regresó al palacio. No se sentó en tronos. Viajó de aldea en aldea, de reino en reino. No para predicar, sino para escuchar. Fundó jardines en ruinas. Contó historias junto al fuego, donde hablaba de mujeres que curaban con cantos, de niñas que hablaban con lobos, de madres que tejían el viento. Nunca usó su nombre verdadero. Nunca necesitó hacerlo. Porque quienes la conocían la llamaban la que rompió la profecía. La que no ardió. La que eligió vivir. Con los años, el mundo cambió. Lento, torpe, herido, pero cambió. El miedo a lo desconocido dio paso al respeto. Los clérigos fueron reemplazados por sabías. Las niñas de cabello blanco ya no eran temidas, eran buscadas, para aprender de ellas. Los bosques dejaron de ser campos de caza, y se convirtieron en lugares sagrados. Y en cada altar nuevo, en cada piedra marcada con runas, en cada escuela de hierbas y fuego, se hablaba de ella. Pero nunca como monstruo. Nunca como mito. Sino como comienzo. Un día, muy lejos en el tiempo, una niña pequeña encontró a una mujer de cabellos blancos sentada bajo un árbol. Tenía arrugas en el rostro, pero ojos tan vivos como estrellas. ¿Quién eres?, preguntó la niña. La mujer sonrió. Una historia que aún no termina. Y así, querida alma que escucha este cuento, termina esta crónica.
No con una corona. No con una tumba. Sino con una semilla, enterrada en tierra fértil, donde florece todo lo que alguna vez fue negado. Y tú que has escuchado hasta el final, recuerda. No toda profecía es verdad. Pero toda voz merece ser oída. Incluso la que un día fue encerrada.